Iniciamos con las nociones básicas de geometría para séptimo año. Vamos con las notaciones más básicas que se puede hacer, las primitivas. Tenemos la notación más básica, es el punto que corresponde a una figura como esta y una letra mayúscula. Eso es la simbología. Segundo, un conjunto de puntos dispuestos en formas rectos, uno detrás del otro, se denomina recta, línea recta. Se denota con dos puntos que se llaman extremos o con una letra cursiva que denota o identifica dicha recta. Tenemos los puntos A y B como simbología y encima de ellos colocamos la figura de una recta con dos flechas a los lados o la palabra recta y la letra minúscula cursiva que representa al dibujo. Okay. Un segmento es un conjunto de puntos determinados entre dos llamados extremos, donde ponemos A y B como simbología y una raya libre, simple, encima de esos dos. El rayo corresponde a un punto de origen de salida, un conjunto de puntos que se extienden hacia el infinito. Se colocan los dos extremos y una flecha encima. El rayo es muy importante porque en este sí se denota la dirección. Entonces yo podría colocar también, si la flecha fuera hacia el otro lado, como el rayo BA. En cualquier otro caso, es indiferente que sea BA, como en los segmentos, como en la recta, BA, es indiferente. En el rayo sí, porque se indica la dirección. Y otra cosa muy importante es determinar, lo que se acostumbra es que se ordenen las letras por orden alfabético. Es decir, A, B y A, B. La diferencia entre el segmento y la recta es que la recta se va a extender al infinito hacia ambos puntos, mientras que el segmento se encuentra definido solamente entre esos puntos. Con el rayo es muy importante la dirección. Se acostumbra a colocar el origen de primero, en este caso el origen es A, por eso la ponemos de primer lugar. La semirrecta es un rayo que no incluye el origen. En este caso se coloca el origen como un punto blanco abierto y a eso le llamamos semirrecta. Ahora, dos rayos son opuestos si van en la dirección opuesta. Por ejemplo, en este caso, AC o AB van en dirección contraria. Vean que coloco los puntos en la dirección en que va el rayo. Y el origen siempre de primero. En este caso el origen empieza en otro concepto necesario es la colinealidad.
Dos puntos son colineales si se encuentran, dos o más puntos son colineales si se encuentran en la misma recta. Cuando esto pasa, colocamos en el orden de los puntos que estamos utilizando y un guión en medio de ellos. CAB significa tres puntos colineales en la dirección CAB. CAB. Y aquí significa que la está en medio, bueno, entre, no en medio, entre C y B. Entonces es muy importante conocer e interpretar esta notación. Ahora, lo contrario a colineal es no colineal. En este caso vemos que aunque A y B están en la misma línea, C y B no se encuentran en la misma línea. Por lo tanto serían no colineales. Muy bien. Continuamos. Continuamos con los conceptos básicos. Planos. Los planos corresponden a un conjunto de datos, de planos, de puntos, perdón, conjunto de puntos que van en, que se extienden en dos dimensiones, largo o ancho, o alto y largo, alto y ancho. A eso le llamamos plano. Generalmente los indicamos con la palabra plano, una letra griega o una letra minúscula, una letra mayúscula. Llamamos coplanar a los elementos que pueden ser puntos, rectas, figuras que se encuentran en el mismo plano. Por ejemplo, A, B y M se encuentran en el plano este. Pero no coplanar es que están en diferentes planos. Como vemos, A, B y M se encuentran en el plano este, mientras que el C se encuentra en un plano totalmente diferente. Entonces llamamos no coplanar si están en planos diferentes. Y llamamos coplanar si están en el mismo plano. Okay. Con los ángulos tenemos las siguientes notaciones. Bueno, ¿qué es un ángulo? Primero, un ángulo es una abertura de dos rayos que lo indicamos mediante grados. Cada uno de los rayos que lo forman lo llamamos lados. A, B, C nos indican las letras que forman esos rayos y el centro se llama vértice. Cuando hacemos la simbología podemos utilizar tres tipos. Una es la de tres letras y el vértice al centro. A, B, C. Indicar solamente B. O si utilizamos una letra griega indicándola en el centro, la podemos utilizar también. El símbolo que aparece a la par se llama ángulo. Por lo tanto tenemos el ángulo ABC, el ángulo B que es indicando solo el vértice y el ángulo alfa que sería la letra griega correspondiente. Okay. Se llaman rectas concurrentes aquellas rectas que se cruzan en un único punto. Por ejemplo, para la recta AB, EG, CD, el punto común a todas es el punto G.
Se llaman rectas perpendiculares si al ser concurrentes se cruzan en un ángulo de 90 grados. Es decir, si forman una cruz, el ángulo de ellos va a ser 90 grados. Y simbólicamente utilizamos la recta AB, que serían los extremos, el símbolo que es como una T invertida, que significa perpendicular, y la otra recta, DE. ¿Cómo leemos esto? AB es perpendicular a DE. Y esto significa que el ángulo que ellos tienen, que forman entre ellos, es de 90 grados. Para simbología, por lo general, no escribimos el ángulo 90, sino escribimos un simple cuadrito que indica ángulo de 90. Cuando no son concurrentes, es decir, no se intersecan, las vamos a llamar rectas paralelas. Son dos rectas que no se cruzan. Y lo llamamos, por ejemplo, AB paralelo, este símbolo significa paralelo, a DE. Significan que no se intersecan, no se tocan, nunca se van a cruzar esas rectas. Un principio que involucra las rectas paralelas y las perpendiculares corresponde al principio de que dos rectas distintas son perpendiculares a una tercera, son paralelas entre sí. Ok, ¿eso qué significa? Significa que, por ejemplo, que si AB es perpendicular a MN, como lo indica la figura en el dibujo, y DE es perpendicular a MN, como lo indica en el dibujo con el cuadrito, es de 90 grados, va a resultar que AB y DE son paralelos, nunca se van a tocar por ser perpendiculares a una tercera. Ok, vamos con los tipos de ángulos. Según la tipología, a través de la medida de sus lados tenemos ángulo agudo, cuya medida es mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el ángulo ABC o el ángulo alfa, cuya abertura es de 35 grados. Lo indicamos como una M de medida del ángulo ABC, recuerden el vértice al centro, igual la abertura vale 35 grados. Para séptimo vamos a trabajar con aberturas en grados sexagesimales de 60. Por lo tanto, siempre le vamos a indicar con la pelotita al final que indica grados. Entonces, la medida del ángulo ABC, recuerden el vértice al centro, es igual a 35. Esta es la abertura, el tamaño de la abertura entre los dos rayos que lo forman. Okay. El ángulo de 90 se llama ángulo recto. Exactamente 90 grados lo indicamos con un cuadrito y decimos la medida del ángulo ABC es 90 grados. Entonces, automáticamente ya sabemos que cuando son rectas perpendiculares, el ángulo que se forma va a ser de 90 grados. Normalmente el 90 no lo indicamos porque es suficiente el cuadrito para interpretar que eso vale 90 grados.
Entonces en el examen no van a ver nada que diga 90, sino que simplemente va a venir el cuadrito que nos indica la medida. Entonces para entrenar, igual automáticamente cada vez que ven el cuadrito es 90. El ángulo obtuso, seguimos con las características según la medida, es el que es mayor de 90 pero menor a 180. Entonces este que es el ABC vale 110, entonces lo indicamos como la notación que hemos ya dicho anteriormente. Okay. Algunos autores excluyen el famoso ángulo llano, pero otros lo contemplan como una de las clasificaciones donde es el que mide exactamente 90 grados. Perdón, 180 grados. ¿Qué significa eso? Que es una línea recta. Las líneas rectas son ángulos de 180 grados y forman puntos colineales A, B y C, donde el vértice es el punto interior entre los dos extremos. Entonces llamamos medida del ángulo ABC 180 cuando forman una línea recta. Con respecto a las medidas y sus relaciones entre dos ángulos, vemos que un ángulo cuya medida es igual a otro ángulo distinto, ABC que mide 35, BEF que mide 35, significa que cuyas medidas son iguales, las medidas son iguales, es decir, la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo DEF. Aquí pongo iguales porque son medidas. Lo llamamos ángulos congruentes. Es decir, que el ángulo ABC es congruente con el ángulo DEF. El símbolo de congruencia, que significa medidas iguales, es este de aquí. Escribimos entonces el ángulo ABC es congruente con el ángulo DEF. Símbolo congruencia. Continuamos. Suman 90 grados se denomina ángulos complementarios. Si las medidas de los dos ángulos suman 90 grados, se llaman complementarios. Por ejemplo, aquí tengo 55 y 35. La medida de los dos van a sumar 90 grados. Dicho sea de paso, si ambos suman 90 grados, cada uno de ellos se le llama complemento del otro. Por ejemplo, el complemento de 60 sería lo que le falta a 60 para llegar a 90. Entonces restamos a 90, le restamos 60 y nos da 30. O sea que el complemento de 60 es 30.
Continuamos. Parecido a los complementarios son los suplementarios, solo que aquí vamos a sumar 180. Entonces, si dos ángulos cuyas medidas suman 180, se llaman suplementarios. Y el suplemento es lo que le hace falta para llegar a 180. Entonces el suplemento de 60 es 120. Entonces, ya tenemos dos tipos de ángulos con respecto a las medidas. Okay. Ángulos adyacentes son aquellos que comparten un mismo lado. Por ejemplo, en este caso, los que comparten un mismo lado es ABD, DBA, el ángulo DB, el lado, perdón, BD, que es el rayo BD, es el lado común a estos dos ángulos de aquí. Y si lo sumamos, vamos a formar otro ángulo un poquito más grande. Okay. Cuando son adyacentes pero iguales, al lado interno se le llama bisectriz. Cuando los ángulos adyacentes suman 180, es decir, están en una misma línea, se le llama par lineal. Y ambos son suplementarios, tienen que sumar 180 grados. Que se llaman ángulos opuestos por el vértice si si son formados por la intersección de dos rectas o por el cruce de dos rectas, y el ángulo interno son siempre iguales. Dicho sea de paso, van a formar ángulos suplementarios, es decir, 180 menos 35 va a ser 5, 4, 1, que a su vez son opuestos por el vértice. Esto es fundamental, comprender este principio, para cuando veamos ángulos entre paralelas. Donde si yo conozco o identifico dónde se forman ángulos opuestos por el vértice y ángulos que forman par lineal, que son de 180, yo voy a poder resolver los problemas muy fácilmente con simple aritmética de suma y resta.
Ok. Si yo tengo esto de aquí, y si nos preguntan por dos ángulos opuestos por el vértice, tenemos varias posibilidades, pero una de ellas sería AC, FB son las dos rectas, entonces sería AGB, también puede ser AGF, pero si escogemos AGB, es útil utilizar un poquito de color. AGB sería opuesto con FG. C. O también podemos incluir AGF con BGC. Entonces están mal. Tenemos A, BGC con FA. Un par lineal podría ser AGF, vamos a ver si es cierto, AGF, entonces el par lineal correspondiente sería uno de los posibles, A, G, C o F, G, C. Muy bien. Un ángulo obtuso sería un ángulo que sea mayor de 90. En este caso podría ser AGD, porque ya incluimos el ángulo 90 más un pedacito. Y eso es lo que respecta a la teoría básica de ángulos. Ahora vamos con ángulos entre paralelas y una transversal. Continuamos. En este caso, formamos
dos rectas, una transversal, donde vamos a formar varios pares lineales y varios ángulos opuestos por el vértice. Entonces ya con eso, por ejemplo, si tuviéramos este que vale 35 y este 35, automáticamente estos van a ser 145 y 145. La particularidad de las rectas o de los ángulos entre paralelas, siendo esta paralela a esta, es que se va a repetir el mismo patrón de medidas que tienen en cada uno de los puntos de la transversal. Por lo tanto, este va a ser 35, 35, 145 y 145. ¿Qué es lo que vamos a ocupar para resolver los ejercicios de séptimo año? Tenemos también alguna parte teórica que corresponde a los nombres de los posibles pares, pero ese no es tan relevante para la cuestión de los exámenes actuales. Lo vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, en este caso tenemos los opuestos por el vértice, tenemos 4 pares, los pares lineales que son suplementarios, tenemos 4 pares, luego aquellos que se forman dentro de las paralelas y en lados alternos se llaman alternos internos. Dicho sea de paso, también hay alternos externos, que se forman de lados externos afuera de las paralelas. Tenemos colaterales y conjugados internos. Los conjugados externos, como ven aquí, están del mismo lado pero fuera de las paralelas, mientras que los conjugados internos están del mismo lado pero dentro de las paralelas. Aunque estos nombres no son tan importantes si conocen el truco de rellenar los puntos entre las paralelas. Están los correspondientes que están cada uno entre los lados, uno interno, otro afuera, pero no alterno. Para resolver los ejercicios, simplemente aplico los principios. Si este es un ángulo de 60, este es opuesto, vale 60. Este es un par lineal, vale 120, este es opuesto, 120. Y la misma relación se va a cumplir en cada uno de los puntos de las paralelas. Como esta es paralela y esta es paralela, con respecto a la transversal, este mismo punto va a repetir la secuencia exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el valor de alfa? Pues ya lo vemos que va a ser 60. Ok. Esto lo corresponde a la teoría básica de geometría. Más adelante veremos cómo trabajar con los cuadriláteros y con los triángulos. Entonces, por ejemplo, los ejercicios están muy basados en localizar puntos colineales, rayos, pares lineales, ángulos opuestos y rectas entre paralelas. Entonces, simplemente vayan realizando los ejercicios y vemos dudas durante la semana.
La siguiente semana veríamos rectas, perdón, la teoría de triángulos y la de cuadriláteros. Y luego ir haciendo diferentes ejercicios como los que estamos presentándose aquí. Por el momento nada más. Nos veríamos en la siguiente clase.